Bendiciones para todos mis amigos, bendiciones para todo el pueblo de Dios en este día, bendiciones para todas aquellas personas que me están escuchando, que no las conozco, que me están viendo, pero en el nombre de Jesucristo yo les envío bendiciones. En este día vamos a meditar un poquito sobre un capítulo, sobre un libro, sobre el libro de Jonás. Esperemos en Dios que sea de provecho para tu vida. Mira, antes de eso quisiera contarte una breve historia. En esta historia se cuenta que en un tiempo hubo un rey muy poderoso que tenía pues a su consejero, a su mano derecha. Pero de todo lo que le ocurría al rey, de todo lo que le pasaba a este rey, aquel consejero le decía: mi señor, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. De tal manera que todo lo que le pasara, lo que le aconteciera, si tenía algún problema, inmediatamente aquel hombre decía: mi señor, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Pero resulta que en alguna ocasión, por un accidente, etcétera, por lo que pasó, aquel rey accidentalmente se cortó un dedo, el dedo allá botó, un dedo de la mano, y quedó sin un dedo. Y este rey se dolía mucho, pues obviamente, que a quien no le va a doler que le falte una parte de su cuerpo. Aquel dolor para el rey era muy fuerte, casi insoportable. Pero en ese momento se acercó su consejero y le dijo: mi rey, no se preocupe, mire, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Pero el rey se enojó tanto que lo mandó a encarcelar y le dijo: ténganlo a pura pan y agua encerrado ahí, déjenlo encerrado por el tiempo que hasta que ya se muera ahí. Y así estuvo aquel hombre, lo encerraron, lo encarcelaron, así en las celdas que tenían en los antiguos reinos. Y resulta que pues el rey con el tiempo, pues ya sin dedo, pues se alivió del dolor. Era muy asiduo el rey a la cacería. Y se fue un día a cazar con su séquito de hombres, sus subalternos. Y resulta con tan mala suerte que en la selva los atrapan una tribu de caníbales. Pues para no hacerles el cuento largo, resulta que al rey lo soltaron y a los demás se los comieron. Y el rey decía: ¿por qué no me habrán comido a mí? ¿Qué pasó? Resulta que aquella gente caníbal solamente se comía a la gente que no le faltaba ninguna parte de su cuerpo. Y como al rey le faltaba un dedo, a él lo soltaron, lo dejaron vivo. Entonces se acordó de la palabra que le dijo el hombre aquel, su consejero, su mano derecha, cuando le dijo: mi rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y lo mandó sacar. Bueno, aquí en el libro de Jonás vamos a desarrollar un poco esta historia. Dice en el libro de Jonás que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su boleto, su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que aquella nave se partiría en dos. Y los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla, para hacerla más ligera. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta aquí vamos a dejar
vamos a leer estos párrafos nada más, pero vamos a desarrollar este libro de Jonás poco a poco para sacar lo más importante de este libro. Miren, la palabra aquí dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive. Cuando la palabra del Señor dice que se levante, me da la impresión a mí como que Jonás era un hombre que se había apartado, que se había hecho a un lado de las cosas de Dios, que se había olvidado un poco de la palabra de Dios, de a quién le servía, y se había echado tal vez a la flojera, porque el Señor le dice: levántate y ve a Nínive. Pero este hombre, aparte de lo que pareciera ser una flojera, una pereza que tenía, no solamente pasó eso, sino que todavía, en vez de obedecer a Dios, en vez de ir a Nínive, agarrar una nave que fuera a Nínive, se fue a Tarsis. Pero Dios no le dejó. La palabra del Señor dice que levantó una gran marejada. El mar se hizo tan bravo que parecía que la nave se iba a partir en dos, porque aquella tempestad era muy, muy fuerte. Y aquellos hombres, los que estaban ahí, pues era lógico que tuvieran miedo. ¿Quién no tendría miedo de nosotros de estar en medio del mar y las olas tan gigantes a punto de partir la nave en dos? Aquellos hombres, a pesar de que eran hombres de mar, tenían miedo. Pero lo importante aquí es que el Señor levantó a Jonás, le dijo: levántate, muévete, actívate. Porque, hermanos míos, queridos amigos míos que me están viendo, la pereza espiritual es tan horrible, que la pereza, la flojera, es un pecado y trae como consecuencia otros pecados. Y si no, ustedes podrán ver en la segunda de Samuel, en el capítulo 11, donde dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En vez de ir a la guerra, porque la palabra dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David no fue, se quedó en Jerusalén. Y luego dice aquí: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea que se durmió todo el día, toda la noche, y durmió gran parte del día, se levantó hasta la tarde. Y paseándose por el terrado de su casa real, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando desnuda, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David a mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacérselo a David diciendo: estoy embarazada. Vean ustedes cómo el pecado, la flojera es un pecado. Él tenía la obligación de ir a la guerra, pero se quedó dormido. Y Satanás aprovechó ese momento para entrar en él y ponerle en su pensamiento, en su corazón, el adulterio, la codicia. Teniéndolo todo, codició una mujer, a alguien que era de sus soldados y que estaba casada. Se embarazó. Y luego todavía en el desarrollo de eso dice que envió a matar, emborrachó a Urías Heteo y lo emborrachó y lo mandó a la guerra así borracho para que lo mataran. Eso es en parte de lo que dice el libro de la segunda de Samuel en el capítulo 11. Pero siguiendo la historia con Jonás, dice aquí que el Señor Jehová levantó una gran tempestad de tal manera que aquella nave parecía que se iba a partir en dos. Aquellos hombres tuvieron miedo, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces
resolvieron arrojarlo al mar para que librarse de aquella tempestad. Porque él mismo dijo, échenme al mar, porque esto ha venido por mí, porque Jehová está haciendo esto por mi causa. Pero dice la palabra aquí en el desarrollo de este libro de Jonás, que Dios tenía preparado un gran pez que se lo tragó y fue y lo envió a las tierras, a las costas cercas de Nínive. Y Dios le dio una segunda oportunidad. Le dice en el capítulo 3 de este libro de Jonás, dice en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense, hermanos, cómo Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. La maldad de Nínive era tan grande que había subido esa maldad delante de Dios, así como está el mundo ahora. El mundo en el que estamos viviendo actualmente, el mundo ha crecido la maldad de una manera extrema, de una manera horrible, dándose las gentes en casamiento del mismo sexo y apoyando cosas, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Todo está al revés. Esperamos tal vez un juicio de Dios que venga en este mundo, a este mundo. Por eso tenemos nosotros que estar preparados. El Señor siempre se ha preocupado por cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como su único Salvador, como único y suficiente Salvador. Por ejemplo, aquí por Jonás, el asunto no era Nínive, porque al fin y al cabo Nínive iba a ser salvada. Pues si no era Jonás, si Jonás no hubiera querido, el Señor hubiera levantado otro profeta que le predicara a Nínive y Nínive iba a ser salvada, se iba a arrepentir. El asunto aquí era Jonás, porque Jonás se había apartado, podemos entender que se había apartado de las cosas de Dios, se había olvidado, se había echado a la flojera, a la pereza espiritual, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ya no quieren ir al templo? Porque es más importante algo porque llegó, qué sé yo, la tía, la amiga, o llegó el amigo, o el compadre, o me llegaron visitas, o simplemente está más sabrosa la novela, o simplemente están más sabrosas las noticias, o algo, no sé qué vaya a pasar, y ya. La gente no va al templo, se pierde cuando la palabra del Señor dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué tan importante Dios se preocupó por Jonás? Esta tal vez sea una ocasión en que Dios está hablando a tu vida para que te reconcilies con Dios. Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Si tú te has olvidado de Dios, si has tenido algún problema por el cual has caído, levántate. Solamente tú decides si te vas a levantar o te vas a quedar caído. Tú decides, es tu decisión. Pero al final de los tiempos, Dios te va a reclamar por qué no atendiste su llamado. Qué tan importante, hermanos, es buscar de Dios. Es volver a asistir. No tengas temor, no tengas miedo. Busca de Dios. La obediencia es importante. Dios te manda a obedecer. Dios en esta ocasión te está hablando. Mira, a Jonás Dios le tenía 2 veces. La primera vez él desobedeció. La segunda vez Dios mismo lo dejó en las costas de Nínive por segunda ocasión. El pueblo de Nínive iba a ser salvada. ¿Por qué? Si no hubiera sido Jonás, hubiera sido otro hombre, porque Dios levanta gentes. Dios siempre tiene gentes dispuestas a obedecerle.
Pero en esta ocasión Dios te está llamando a ti. Dios está hablando al corazón de aquellas gentes que están escuchando. Y si acaso eres de las gentes que todavía no aceptan a Jesucristo, este es el momento. El mañana no es de nosotros es hoy. El mañana no existe todavía y el ayer ya pasó. El mañana no lo podemos saber si esta noche nosotros ya no vamos a estar. No lo sabemos. Eso solamente Dios lo sabe, pero a nosotros no nos ha concedido el saber el futuro. Pero tu futuro va a ser mejor si tú aceptas a Jesucristo como tu único Rey Salvador, suficiente Salvador. Yo te invito en esta tarde, en esta noche, en este día, de acuerdo a donde me estés escuchando, donde me estés viendo, yo te invito para que aceptes a Jesucristo. Ojalá que me escribas, que me mandes un mensaje y juntos oramos, juntos platicamos y vamos aceptando a Jesucristo como nuestro Rey. Yo ya lo acepté y yo sé que Dios a mí me ha perdonado como Dios te va a perdonar a ti. Amén. Voy a orar por ti en esta tarde, en esta noche, en este día. Y si tú eres de los que no has aceptado a Jesucristo, repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estoy. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Acepto, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, yo sé que he pecado contra ti, Señor mío. Sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás, Señor. Dame la oportunidad, Señor, de servirte, Señor, con todo mi corazón, con toda mi vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi carácter, Señor. Cambia mis pensamientos. Quítame, Señor, del mal, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Señor, revísteme de tu Espíritu Santo, te lo suplico. Amén. Muy bien, si has hecho esta oración con todo tu corazón, una oración sencilla, yo te aseguro que Dios lo va a tomar en cuenta. A partir de hoy, sus ojos van a estar atentos a todo lo que tú hagas. Y te aconsejo que busques una iglesia. Busca una iglesia donde reunirte, una iglesia donde se hable de la palabra de Dios, donde se anuncie que Cristo viene otra vez y que seremos arrebatados. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, a ti mujer, a ti hombre, a ti joven que me estás escuchando, y a mis hermanos en Cristo, que algunos se han alejado, que han visto a lo mejor problemas en la congregación, que a lo mejor tuvieron una situación familiar de separación, etcétera. No te alejes de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Este es el momento, porque Cristo pronto viene. Todas las cosas se están cumpliendo. Mira, ha habido terremotos. Toda la vida ha habido terremotos, pero ahora se están haciendo unos terremotos tan fuertes que mucha gente está muriendo. Pronto vienen guerras. Y quién sabe, la palabra del Señor dice el Señor Jesucristo que en aquel tiempo las virtudes de los cielos serán conmovidas. No sabemos qué irá a pasar, pero lo que sí te aseguro es que Cristo viene por su pueblo, antes de que venga la gran tribulación. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Amén y amén. La gloria. Quiero hablarte de mi buen Jesús, quien mi vida toda transformó, mis pecados todos él borró y mi alma redimió. Hay un canto nuevo en mi ser, porque Cristo me salvó.
agua viva que mi ser quiere beber. Es camino de la salvación, es la puerta de la eternidad, es el lirio de los valles y mi amigo fiel. Aleluya. Si no hubiera sido por mi Cristo, ¿dónde estuviera yo? ¿Quién sería yo? Gracias, Señor, por tu misericordia. A tu nombre sea la gloria. Es la estrella del amanecer, es la roca de la eternidad, es el agua viva que mi ser quiere beber. El camino de la salvación es la puerta de la eternidad, es el lirio de los valles y mi amigo fiel. Ahora canto aleluya a mi Salvador. Ahora canto aleluya a mi Salvador. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.